que son los beneficios penitenciarios. Al hablar de beneficios penitenciarios, nosotros tenemos que hacernos sí o sí una pregunta que es fundamental. ¿Para qué o por qué se le impone una pena a una persona que ha cometido el hecho delictivo? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente a nosotros? ¿Por qué imponemos una pena? ¿Por qué simplemente no hablar con la persona? ¿Por qué simplemente no sé, buscar de repente que esta persona recapacite? ¿Por qué se le impone la pena? Alguien por ahí nos dice que es un castigo. A ver, ¿qué más se les viene a la mente cuando hablamos de pena? Penas o sanciones, castigos, ¿qué más? Resocializar, por ahí dice, efectivamente, ¿no? Entonces, esto no ha sido, digamos que, pasible de una sola respuesta a lo largo de todos estos años en los que el derecho penal ha ido evolucionando, el derecho de ejecución penal también ha ido evolucionando. Por eso es que existieron anteriormente una serie de teorías, como por ejemplo las teorías de la doctrina retributiva, las teorías de la doctrina expiatoria, que consideraban que el sistema, en realidad, que el Estado imponía una pena a una persona que había cometido un hecho delictivo porque se buscaba un castigo al culpable. Se buscaba de que esta persona que había sido hallada responsable pagase por lo que había realizado, por el daño que había cometido a un tercero, y que por lo tanto se le impusiera una pena, ¿no? Estas eran las teorías absolutas. Posteriormente evolucionaron la doctrina y también el pensamiento digamos que de los juristas, sobre todo del ámbito del derecho penal, y señalaron o surgieron las teorías relativas que señalaban que en realidad uno de los fines de la pena era conseguir objetivos ulteriores para la sociedad. Acá encontraríamos los fines de prevención especial y general. Los fines de prevención especial que nos dice que se le pone una pena a una determinada persona con la finalidad de que esta persona en el futuro no vuelva a cometer un hecho delictivo o que esta persona escarmiente, ¿no? Y la prevención general nos decía que este es un llamado de atención a todo el conglomerado social, a todas las personas que ven qué es lo que está pasando con este sentenciado y que sea un elemento disuasivo para que las demás personas no cometan hechos delictivos, ¿no? Frente a la teoría absoluta y frente a la teoría relativa, surgieron teorías eclécticas que señalaban que en realidad los fines de la pena tenían que ubicarse en un punto medio. Tenían que buscar tanto un castigo, porque efectivamente una persona que ha cometido un hecho delictivo merece o es merecedora, es pasible de recibir una condena o una pena, pero al mismo tiempo teníamos que buscar una utilidad o un objetivo social, ¿no? Es así que nace la teoría ecléctica de buscar el equilibrio entre tanto el castigo y tanto algunos mecanismos de prevención general y especial que supone la aplicación de una pena frente al conglomerado social y también frente a la misma persona que ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Hablando ya del plano constitucional, nuestra Constitución en el artículo 139, inciso 22, ha señalado que el régimen penitenciario tiene por objeto tanto la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad, ¿no? Es decir que digamos que nuestra Constitución ha reconocido que uno de los fines que tiene la pena no solamente es el castigo a la persona, que sí implica necesariamente un castigo o una pena, ¿no? Sino que principalmente se tiene que buscar con esta pena que se reeduque a la persona, porque de nada serviría que una persona que ha cometido un hecho delictivo cumpla su pena y salga
posteriormente para seguir cometiendo otros hechos delictivos, ¿no? Por eso es que lo que se busca en realidad a través de la pena es que esta persona comprenda cuál ha sido su proceder y se reeduque, se rehabilite y pueda reincorporarse como una persona nueva a la sociedad, como una persona que ha decidido no cometer más hechos delictivos, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 19-2005, nos ha dicho que la teoría de la retribución absoluta en realidad carece de sustento científico y que sería una especie de negación del principio derecho de la dignidad humana, ¿no? Claro, porque si nosotros solamente señalamos de que la pena en realidad sirve como castigo al ser humano, estaríamos negando esta dignidad intrínseca que tiene el ser humano y que no pierde pese a haber sido sentenciado por un determinado hecho delictivo, ¿no? Y el TC también nos dice que las teorías preventivas, tanto la especial como la general, son las que gozan de protección constitucional directa, ya que sus objetivos van a resultar acordes al principio derecho de la dignidad humana, ¿no? Recogiendo esta orientación, digamos, de la Constitución política de establecer que en realidad la pena tiene que tener por objetivo la rehabilitación, reeducación y reincorporación del penado a la sociedad, las 3 R's, en el tubo del Código de Ejecución Penal, en el artículo 2 del título preliminar, expresamente también se señala, ¿no?, que la ejecución penal tiene que tener por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Y no solamente esta finalidad de la pena la encontramos a nivel constitucional. Si nosotros revisamos diversos instrumentos de derechos humanos a nivel internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también vemos de que a nivel internacional los estados se han comprometido y han reconocido que en realidad todas las personas que están siendo privadas de su libertad tienen que ser tratadas de manera digna, de manera humana, y que el régimen penitenciario tiene que consistir en un tratamiento, eso tiene que ser un tratamiento, no es solamente un castigo, cuya finalidad tiene que ser la reforma y la readaptación social del penado, ¿no? Muchas veces el Estado y nosotros como sociedad nos olvidamos que cuando una persona ingresa a un establecimiento penitenciario, en realidad es para que esta persona cambie su vida, para que esta persona se reeduque, para que esta persona se rehabilite, para que esta persona comprenda qué es vivir en sociedad y que no se puede ir más allá de los derechos que uno tiene, ¿no? Y tampoco puede quebrantar o lesionar los derechos de terceras personas, ¿no? Muchas veces nos olvidamos eso y no simplemente consideramos de que una persona que ha entrado a un determinado establecimiento penitenciario es porque ha delinquido y simplemente tiene que ser sancionado con la pena que merece, que son 20 años y que tiene que cumplir los 20 años, ¿no? Y esto explica un poco el endurecimiento que ha habido del régimen penitenciario en los últimos años, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, visto todo esto, ¿qué tenemos que entender por beneficios penitenciarios? Los beneficios penitenciarios son aquellos mecanismos que van a promover la resocialización del sentenciado, van a promover su participación tanto en actividades laborales como en actividades educativas, etcétera, ¿no? También podríamos decir en actividades familiares, porque existen determinados beneficios penitenciarios que van a coadyuvar o van a permitir que el sentenciado siga en conexión, siga, digamos que en contacto con su familia, lo cual también lo va a ayudar a que posteriormente se resocialice y pueda salir del establecimiento penitenciario para reintegrarse a su familia, ¿no? Otra vertiente señala que estos beneficios penitenciarios vienen a ser aquellos mecanismos jurídicos que van a permitir
que se reduzca la pena del sentenciado y de tal manera que puedas salir del establecimiento penitenciario o egresar del establecimiento penitenciario antes de la pena efectiva que se le había impuesto, ¿no? Por su parte, el artículo 65 del reglamento del Código de Ejecución Penal nos señala de que los beneficios penitenciarios vienen a ser aquellos estímulos que forman parte del tratamiento progresivo que recibe el interno, ¿no? Y que cada interno merece un tratamiento diferenciado dependiendo de sus circunstancias personales, las características que tiene, el delito por el cual ha sido sentenciado, ¿no? Por eso es que los beneficios penitenciarios tienen que responder a consideraciones de individualización de la pena, ¿no? Cada persona que ingresa a un establecimiento penitenciario, digamos que viene con una mochila de cuáles son sus circunstancias personales, si tiene familia, no tiene familia, en qué medio ha crecido, qué delito ha cometido, si lo ha cometido el hecho como parte de una organización criminal, etcétera. Y todos estos aspectos van a servir para darle un determinado tratamiento, ¿no? Para que se le clasifique y posteriormente se le dé un determinado tratamiento dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Y también podríamos decir que los beneficios penitenciarios son mecanismos que van a permitir la gobernabilidad dentro de los establecimientos mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes si es que no existiese ningún tipo de beneficio penitenciario y las personas tendrían que cumplir la pena impuesta en la sentencia. Si una persona, por ejemplo, ha sido sentenciado a 15 años y no pudiese redimir la pena, no pudiese salir con anticipación, pues no existiría un incentivo de parte del sentenciado para trabajar, para educarse, para resocializarse, y por lo tanto sería mucho más difícil vivir en un ambiente pacífico dentro del propio establecimiento penitenciario. Las personas solemos actuar o actuamos muchas veces incentivados por ciertas metas que podamos tener o ciertos incentivos que nos puedan dar. De la misma manera, actúan los beneficios penitenciarios. Si yo le digo al sentenciado de que puede acceder a redimir su pena por ciertos días que trabaje o ciertos días en que se eduque, es evidente que el sentenciado va a tener la intención de acceder a un determinado programa para reducir su pena. Y esto también le va a servir al establecimiento penitenciario para de alguna manera controlar el comportamiento de los internos, ¿no? Ahora, hemos dicho que los beneficios penitenciarios son estímulos, son mecanismos, etcétera. Pregunta para ustedes. ¿Los beneficios penitenciarios serán derechos? A ver, así los leo rapidito en el chat. Por ahí dicen, no son derechos, son garantías. Sí, no, sí, son garantías. No. Bueno, no ha existido ciertamente una sola línea de interpretación acerca de considerar o no los beneficios penitenciarios como derechos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha emitido una serie de sentencias en los que ha señalado que en realidad los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino que vienen a ser garantías previstas por el derecho de ejecución penal con la finalidad de concretar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno, ¿no? Es más, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia, por ejemplo, que les pongo ahí, que es la sentencia recaída en el expediente 842-2003-HC/TC, señala o hace una diferenciación entre lo que tiene que entenderse por derechos fundamentales y lo que se entiende por las garantías, ¿no? Y señala que en el caso concreto de los beneficios penitenciarios vienen a ser más bien garantías que persiguen asegurar la realización del principio constitucional, como es el de resocialización
y reeducación del interno. Pero aun cuando los beneficios penitenciarios constituyen garantías y no derechos, tanto su denegación como su revocación o restricción a estos beneficios debe obedecer a motivos objetivos y razonables. Es decir, si bien no es un derecho que uno puede exigir y que sí o sí se le tenga que respetar, sino que se entiende que es una garantía que busca que el interno se resocialice y se reeduque, un juez, por ejemplo, no puede rechazar porque sí un determinado beneficio penitenciario, sino que tiene que respetar, por ejemplo, la garantía de la debida motivación y explicar los motivos objetivos y razonables que le llevan a rechazar la solicitud de un determinado beneficio penitenciario, ¿no? De la misma manera, si es que estuviésemos hablando de un beneficio penitenciario que es otorgado por el director del establecimiento penitenciario, también el director tendría que decirnos por qué está rechazando este beneficio penitenciario, ¿no? Y esos motivos tienen que ser objetivos, tienen que ser razonables, no tienen que ser arbitrarios, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional, y es más, ha sacado sentencias que digamos que no son del 2002 ni del 2003 reafirmando esta postura. Por ejemplo, podríamos encontrar el expediente número 03489-2021, que es un proceso de habeas corpus, ¿no? Eso es lo que nos dice el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Corte Suprema, digamos que ha tenido otra postura respecto a la naturaleza de los beneficios penitenciarios. Por ejemplo, en el acuerdo plenario 8-2011, ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema? Cabe señalar que en la propia configuración de los beneficios penitenciarios confluyen, como es obvio, requisitos objetivos fácilmente determinables, tales como el transcurso de una determinada parte de condena, junto a otros requisitos subjetivos de carácter altamente indeterminado, como la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. Solo desde esta perspectiva, y ahí su naturaleza mixta, puede inferirse que los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos, condicionados del penado, en el que el rol del juez es central, quien goza de un poder discrecional para modularlos en el caso concreto, en especial el entendimiento y aplicación de los requisitos subjetivos, ¿no? Esta postura fue reafirmada en el Acuerdo Plenario 2-2015, ¿no? Porque ahí la Corte Suprema nos vuelve a decir, en puridad cabe calificarlos conforme a la evolución de la doctrina como un derecho subjetivo del interno, aunque condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos legalmente impuestos, de suerte que su concesión no procede automáticamente. Es un modelo de libertad a prueba directamente fundado en metas resocializadoras. En pocas palabras, lo que la Corte Suprema nos dice, este es un derecho subjetivo del interno, ¿cierto? Pero que está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos tanto objetivos, es decir, verificables en la realidad, como el cumplimiento de la pena, y también está condicionado a requisitos subjetivos que son poco determinados. Por ejemplo, el pronóstico favorable de reinserción social. Pero si se cumplen estos requisitos, el juez tiene que otorgar el beneficio penitenciario, ¿no? Ya que el juez goza de este poder discrecional para modular, en el caso concreto, la aplicación de los requisitos, sobre todo los requisitos subjetivos, ¿no? Es decir, que podría darse el caso incluso de que el juez otorgue un beneficio penitenciario pese, o mejor dicho, no siendo tan duro en el criterio subjetivo, porque no es un criterio verificable objetivamente, ¿no?
Entonces tenemos estas dos posturas, pero sea cual sea la postura que nosotros vayamos a adoptar de repente al momento de solicitar un determinado beneficio penitenciario, lo que tenemos que tener en cuenta es que si es que nuestro patrocinado, por ejemplo, cumple con los requisitos objetivos, cumple con los requisitos subjetivos, y nos deniegan el beneficio penitenciario solicitado, esta denegatoria tiene que ser bajo argumentos razonables y objetivos y verificables que nosotros podamos leer en concreto en la resolución judicial que se vaya a expedir, ¿no? Ahora bien, antes de entrar al tema de lleno de los beneficios penitenciarios que vamos a analizar esta noche, es necesario que hagamos un recuento de las clases de regímenes penitenciarios que existen y para qué sirven, ¿no? ¿Qué es un régimen penitenciario? Un régimen penitenciario viene a ser el conjunto de normas o medidas que se van a adoptar dentro de un establecimiento penitenciario con el propósito de mantener una convivencia ordenada, de mantener una convivencia pacífica dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Dentro del establecimiento penitenciario nosotros podemos encontrar un régimen cerrado, un régimen abierto o un régimen semiabierto. Dentro del régimen cerrado incluso encontramos un régimen cerrado ordinario y un régimen cerrado especial, ¿no? En el régimen cerrado, el establecimiento penitenciario tiene normas, digamos que más rígidas, tanto de observación como de tratamiento. Hay una primera etapa en la que una persona ingresa a este régimen penitenciario cerrado y va a ser sometido a observación. Vamos a ver cuáles son las características con las que ingresa esta persona, cuál va a ser su comportamiento que va a ir adoptando dentro del establecimiento penitenciario y dependiendo de eso se le va a aplicar un determinado tratamiento. ¿Qué es lo que se va a hacer con este sentenciado, ¿no? Si se le va a enviar a un régimen de repente especial o un régimen ordinario, un régimen dentro del ordinario incluso de máxima seguridad, mediana seguridad, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del régimen cerrado ordinario, estamos hablando de aquel sistema penitenciario en el que existe un estricto control, una estricta vigilancia y las actividades comunes se encuentran limitadas y también se encuentran limitadas las actividades o las relaciones que puede realizar respecto del exterior, ¿no? Por ejemplo, podría ser que en el régimen ordinario se le imponga al interno de que tiene que cumplir solamente ciertas horas para desplazarse o para ir al patio o para estar de repente por los pasadizos, ¿no? Y la mayor parte del tiempo de repente tiene que estar en su celda, etcétera, dependiendo de cuál sea también dentro del régimen ordinario la subclasificación de seguridad que va a tener, ¿no? El régimen ordinario se va a clasificar tanto en máxima seguridad, que acá evidentemente vamos a hablar de normas mucho más rígidas en cuanto a la disciplina, va a haber un mayor control, va a haber una mayor vigilancia del sentenciado. También podríamos hablar de una mediana seguridad donde bajan los niveles de control y una mínima seguridad que en realidad esta tendría que ser aplicada para reos primarios o para delitos de menor gravedad. Por otra parte, el régimen especial cerrado es para aquellas personas que han delinquido y cuya resocialización es bastante difícil, ¿no? Estos establecimientos penitenciarios o estos regímenes son destinados a, por ejemplo, sentenciados
que podrían ser cabecillas de organizaciones criminales, terroristas o cabecillas de bandas criminales, etcétera, ¿no? Y se entiende que en este régimen especial el sentenciado tiene una difícil readaptación, tiene una difícil convivencia de repente también con los demás internos, ¿no? Por eso es que cuando una persona ingresa a un establecimiento penitenciario, se tiene que establecer si es un integrante de una organización criminal y si fuese incluso un cabecilla de la organización criminal, como para darle un tratamiento de un régimen cerrado especial, ¿no? Y dentro de este sistema especial todavía hay una clasificación en A, B, C, y las cuales se van a diferenciar por el mayor énfasis en las medidas de seguridad y en las medidas de disciplina. Por ejemplo, en el régimen o etapa A, que es, digamos, que la más drástica, la más severa, estamos hablando de 4 horas nada más que pueden salir al patio y las demás horas tendrían que estar recluidos en su celda, ¿no? También se les restringe las visitas, si mal no recuerdo, estamos hablando de 3 visitas, solamente 2 veces a la semana, etcétera, ¿no? Entonces son personas que están mucho más vigiladas por las características de esas personas y por de repente su pertenencia a alguna organización terrorista, a alguna organización criminal, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del régimen semiabierto, en realidad se ha entendido que el interno ha pasado por cierto nivel de resocialización, por lo que ha avanzado en este proceso, ¿no? Y el interno ya podría gozar de otro tipo de actividades. Este régimen semiabierto se caracteriza por una mayor libertad en cuanto a las actividades comunes, en cuanto a las relaciones con los familiares, en cuanto a las actividades sociales, recreativas, etcétera, ¿no? Es decir, este sentenciado ya puede de repente recibir más visitas, ya puede incluso tener otras actividades recreativas, a diferencia de lo que hubiese tenido o no hubiese tenido en el régimen especial, el régimen sí especial o en el régimen ordinario cerrado, ¿no? Y el régimen abierto se entiende que son aquellos casos en los que ya están exentos de vigilancia armada y cuando el interno ha avanzado hacia este régimen abierto, se entiende de que ya ha avanzado bastante en el proceso de resocialización, por lo que ya va a desarrollar otras conductas en base a la buena fe, ¿no? Es decir, se tiene más confianza, el sistema penitenciario va a tener más confianza en esta persona que ya ha avanzado en su sistema de resocialización, por lo que ni siquiera va a ser ya necesario que tenga una vigilancia armada, ¿no? Y los internos van a desarrollar sus actividades sobre la base de la confianza. ¿Para qué es importante que nosotros veamos qué tipo de régimen es uno abierto, cerrado, semiabierto, ordinario, especial, etcétera? Porque ciertos beneficios penitenciarios se van a aplicar únicamente cuando el sentenciado se encuentre, por ejemplo, en un régimen semiabierto o abierto. Y si es que estuviese en un régimen cerrado, podría ser que no pueda acceder al beneficio penitenciario, ¿no? Ahora sí, pasemos de lleno a los beneficios penitenciarios. ¿Cuáles son los beneficios penitenciarios que recoge nuestro Código de Ejecución Penal? Tenemos, por ejemplo, la visita íntima, el permiso de salida, la redención de la pena, la semilibertad, la libertad condicional y otros beneficios que son menos comunes, por así decirlo, ¿no? Como los estímulos o recompensas que podrían ser, por ejemplo, la autorización para trabajar en horas extraordinarias, la autorización para brindar auxilio o apoyo en la administración penitenciaria, entre otras. Si nosotros de repente queremos hacer una clasificación entre los beneficios de penitenciarios, podríamos clasificarlos o dividirlos en intramuros y
extramuros. Intramuros se refieren a aquellos beneficios penitenciarios que van a ser solicitados y otorgados dentro del propio establecimiento penitenciario y que no implican de repente una liberación del sentenciado, ¿no? Dentro de los beneficios intramuros podemos encontrar la visita íntima y el permiso de salida. En los beneficios extramuros vamos a encontrar aquellos beneficios que tienen que ser otorgados por el Poder Judicial necesariamente, ¿no? Y que para esto previamente ha tenido que armarse un expediente administrativo dentro del establecimiento penitenciario y con esto va la solicitud del sentenciado al determinado órgano jurisdiccional, ¿no? Y estos, ¿por qué es que tiene que ver el órgano jurisdiccional estos beneficios penitenciarios extramuros? Porque van a implicar una liberación anticipada del sentenciado, ¿no? Y podríamos de repente clasificar como en una postura mixta, por ejemplo, a la redención de la pena, porque si bien la redención de la pena se va a realizar dentro del establecimiento penitenciario, porque finalmente es el personal administrativo del establecimiento penitenciario quien va a ver si es que yo estoy trabajando o estoy estudiando y a cuántos días voy a redimir. Sin embargo, puede ser aplicado la redención de pena junto a otro beneficio penitenciario como la semilibertad o libertad condicional, cuando yo quiero llegar de repente al periodo establecido por la ley para acceder a estos beneficios que implican ya una salida del establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces veamos cada uno de estos beneficios penitenciarios. El permiso de salida. El permiso de salida, la norma establece que podría darse, recordemos que no son derechos que sí o sí nos lo tienen que dar, pero podrían darse en ciertos supuestos. Por ejemplo, si es que el sentenciado o el interno tuviese a un familiar directo que tuviese una enfermedad grave. Hablando de familiares directos, se entiende el cónyuge, la cónyuge, el padre, la madre, los hijos o hermanos. Si es que tuviese de repente el interno a su padre que ya está con una enfermedad terminal o que de repente ha sufrido un grave accidente y que solamente es cuestión de horas para que pueda fallecer lamentablemente la persona, podría tramitar este beneficio de permiso de salida. O incluso podría tramitar el beneficio si es que se hubiese producido el deceso de este familiar directo del padre, la madre, los hijos, esposa o hermanos. También se podría tramitar el permiso de salida frente al nacimiento de un hijo o una hija. Otro de los supuestos sería cuando el sentenciado tiene que realizar gestiones de carácter personal y extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de que el interno quiere otorgar un testamento y necesariamente tiene que ir a una notaría porque ninguna notaría puede ingresar al penal, pongámonos en ese supuesto. Entonces, podría gestionar el permiso de salida para acudir a una notaría a brindar su testamento, ¿no? O de repente se tratase de alguna persona que es extranjera y tiene que realizar algún trámite determinado en su embajada y este trámite es de carácter personal. Entonces también tendría o podría solicitar su permiso de salida, ¿no? Y otro supuesto en el que también se podría solicitar este beneficio penitenciario es cuando la persona ya está próxima a salir. De repente sabe que va a cumplir su condena en los próximos meses y que por lo tanto necesita realizar gestiones para obtener un trabajo y alojamiento. Pongámonos en el supuesto de que esta persona ha pasado muchos años en prisión, no tiene familia cercana, no tiene esposa o de repente ya se divorció de la esposa, etcétera. Entonces no sabe qué es lo que va a hacer al salir del establecimiento penitenciario. Por eso es que uno de los supuestos es que antes de que se cumpla la condena o ante la próxima liberación que se avecina,
se le pueda dar permiso de repente para que vaya a buscar alojamiento con algún familiar o para que vaya a realizar gestiones para conseguir un trabajo, cosa que así apenas salga del establecimiento penitenciario pueda tener dónde llegar y pueda tener un trabajo al cual acudir, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características del permiso de salida? Como dijimos, este es un beneficio penitenciario intramuros, ¿no? Por lo tanto, es concedido por el director del establecimiento penitenciario. Si es que el director del establecimiento penitenciario rechaza esta solicitud, el interno en el plazo de un día podría apelarlo y la apelación iría a la dirección regional. O podría presentar también en el plazo de un día una reconsideración que tendría que ser de nuevo analizada por el director del establecimiento penitenciario, ¿no? Ahora bien, si es que se otorgase el beneficio de permiso de salida, este permiso podría otorgarse hasta por un máximo de 72 horas. Podría ser, de repente, si es que se trata de un entierro, ya te doy 24 horas para que salgas, entierres al familiar y vuelvas. Si es que se trata de repente, un familiar que se encuentra grave y posiblemente se requiere unos días todavía, se le da un máximo de 72 horas para que salga y vuelva al establecimiento penitenciario. Para el análisis de este beneficio penitenciario solicitado, el director del establecimiento penitenciario tiene que tener a la vista el expediente del interno, es decir, todo el historial del interno, ¿no? Quién es, si es que ha tenido algún tipo de falta, cuál ha sido su comportamiento, si es que está trabajando, está educándose, etcétera, ¿no? Y además va a requerir un informe social previo, ¿no? El informe social en el que se establecerá todos estos factores si es que el interno en realidad está tendiendo a la resocialización, está colaborando, no ha tenido de repente un comportamiento hostil, no ha tenido alguna falta dentro del establecimiento penitenciario, etcétera, ¿no? También va a tener en cuenta el director del establecimiento penitenciario cuáles son los antecedentes y circunstancias personales del interno. En la autorización que se emite se tiene que señalar cuál es el motivo del permiso de salida, por cuánto tiempo se le va a dar el permiso para que salga del establecimiento penitenciario, cuál va a ser el destino al cual va a ir. De repente es una persona cuya familia está en provincia, entonces ya se le puede dar 72 horas y se establece, va a ir a tal punto, a tal ciudad, de tal a tal día, ¿no? Tiene que señalar también cuál es la evolución favorable que está teniendo el reo o el interno dentro del establecimiento penitenciario y cuáles son las normas de conducta que va a tener que cumplir una vez que salga del establecimiento penitenciario con la finalidad de realizar este trámite o visitar este familiar, etcétera, ¿no? Ahora bien, es curioso esto de los permisos de salida, este beneficio penitenciario, porque muchas veces, pese a que tienen la posibilidad de hacerlo, muchas personas deciden mejor no hacer uso de este beneficio, no solicitarlo. Me acuerdo que yo tenía un patrocinado cuya hija había nacido y lamentablemente por ser una persona pública le aconsejamos que podía solicitar este permiso de salida y él dijo no, porque finalmente quiero que el nacimiento de mi hija esté marcado por la paz, la tranquilidad y de repente si es que me ven salir del establecimiento o hay algún periodista o algo que sabe de mi salida, va a haber una serie de controversias y sería como malograr el momento a la familia. Entonces hay algunos internos que deciden voluntariamente no solicitar ningún tipo de permiso de salida, ¿no? Otro beneficio penitenciario intramuros es el de visita íntima, ¿no? Este beneficio penitenciario, digamos que guarda estrecha relación con una serie de derechos fundamentales que tiene el interno y que no ha perdido por el hecho de haber sido sentenciado a una pena efectiva, ¿no? Por eso es que el artículo 1 del
del Código de Ejecución Penal nos señala y nos recuerda que el interno en realidad goza de los mismos derechos que tiene un ciudadano en libertad, sin más limitaciones que las que se le impone por la ley y que se le impone en la sentencia respectiva. Ninguna sentencia creo que limita a una persona en cuanto a su sexualidad o en cuanto a su vida sexual, ¿no? Por lo tanto, es un derecho que tienen todos sentenciados, o cualquier persona en realidad sea o no sentenciada, a gozar de su vida sexual, ¿no? De una vida sexual activa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la visita íntima es aquel beneficio penitenciario al cual pueden acceder tanto el cónyuge, el esposo, la conviviente de él o la persona que está sentenciada, ¿no? Y que está en un establecimiento penitenciario. Ahora bien, para no ser de repente discriminatorios, la norma ha establecido que el establecimiento penitenciario, si es que se tratase de una persona que de repente no está casada, tendría que analizar si es que se trata de una relación afectiva permanente, o incluso podría ser que no esté casado, no haya tenido una relación antes de ingresar al establecimiento penitenciario, pero la persona sí decida designar a una pareja estable, ¿no? Esta es mi pareja y por lo tanto quisiera tener un espacio de visita íntima con esta persona, ¿no? Se ha establecido jurisprudencialmente incluso que la visita íntima tiene por finalidad el mantener y fortalecer la relación de pareja y, ¿por qué no decir la relación de familia, ¿no? Imagínense ustedes de repente un preso que está sentenciado a 15 años, 20 años, entonces es importante que tenga este espacio de intimidad con la esposa que de repente podría estar esperando por él, para no perder el vínculo con la esposa, porque no se trata solamente de un aspecto sexual, ¿no? Sino que esto de la visita íntima tiene otro tipo de connotación para que el interno mantenga y fortalezca estos vínculos tanto con la esposa y por ende de repente con la familia que pueda haber formado con la esposa, con la conviviente, con la cónyuge, etcétera, ¿no? Este beneficio penitenciario, al ser intramuros, la concede el director del establecimiento penitenciario y también va a requerir una opinión del órgano técnico de tratamiento, ¿no? Que es el comité, digamos, conformado por un abogado, un psicólogo y un asistente social, y que van viendo cuál es la evolución que está teniendo el interno dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Y es la persona, es el, digamos que el comité también que decide si es que un interno va a pasar de un régimen a otro, ¿no? Y también para prevenir cualquier tipo de enfermedades dentro del establecimiento penitenciario, se requiere que el interno tenga un informe médico que descarte cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, y de igual manera la pareja tiene que tener un certificado médico de que también está gozando de buena salud, no tiene ningún tipo de infección o enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que se determina que en realidad la persona que yo había puesto como, había designado como pareja estable, en realidad estaba ejerciendo la prostitución dentro del establecimiento penitenciario? Ahí la norma establece que se va a aplicar una especie de sanción, entre comillas, para que el interno que ha solicitado cumpla un periodo de 6 meses sin que pueda acceder a esta visita íntima. Y si es que de repente más adelante vuelvo a solicitar, ya será discrecionalidad del director y del comité si es que otorgan o no vuelven a otorgar por un buen tiempo este beneficio penitenciario, ¿no? Redención de la pena por el trabajo y la educación. La redención de la pena, ya sea por el trabajo o la educación, ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. Antes me acuerdo que casi todos los delitos se redimían a razón de 2 días efectivos de trabajo o 2 días de educación,
por un día de pena, ¿no? Pero ahora se han establecido diferentes criterios dependiendo del régimen que se trate, y también han existido otros delitos o existen otros delitos cuya redención ha sido limitada, ¿no? Más que todo por iniciativa del legislador y porque hay ciertos delitos que nos han remecido a nosotros como sociedad y que por lo tanto lo que ha supuesto en términos prácticos es que el legislador considere de que hay delitos o hay personas que cometen delitos que tienen que cumplir el íntegro de la sentencia que se le ha impuesto y que por lo tanto no pueden acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario, ¿no? La redención de la pena por el trabajo. Si es que nos encontramos frente a un caso de un interno que se encuentra en etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, para eso es importante los regímenes que hemos visto, la clasificación, va a redimir trabajo o estudio a razón de 1 por 2 días. Un día de pena por 2 días que haya trabajado o que haya recibido educación. Ojo acá, porque no es cualquier tipo de educación, ¿no? Sino que en los casos de educación se debe haber aprobado previamente la evaluación periódica. ¿Qué pasa si es que yo en realidad voy por cumplir nada más y doy mi examen o no paso la evaluación? Entonces ahí evidentemente no se me va a computar estos 2 días por 1 de pena, ¿no? En las etapas máximas de seguridad de régimen cerrado ordinario, se va a redimir a razón de 1 día de pena por 4 días de trabajo o de educación. En la etapa C del régimen cerrado especial, ya dijimos que el especial es para ciertos tipos de reos cuya resocialización es un poco más complicada, más difícil, y estos reos de repente podrían tratarse de personas especiales, cabecillas de organizaciones terroristas, prontuariados, etcétera. Entonces ellos van a redimir a razón de 1 día de pena por 5 días de trabajo o educación. En la etapa B del régimen cerrado especial van a redimir 1 día de pena por 6 días de trabajo o educación. Y en la etapa A se redime, en la etapa A del régimen cerrado especial se redime 1 día de pena por 7 días de trabajo o educación. Ahora bien, no procede, por ejemplo, la redención de la pena por el trabajo al día de hoy, ¿cierto? En los casos de crimen organizado, los delitos de trata de personas y explotación sexual, que serían los delitos contra la humanidad. No van a redimir tampoco los delitos de violación de la libertad sexual. Todo ese capítulo de violación sexual, ninguno de los delitos va a redimir pena por trabajo o educación. Tampoco lo va a hacer el capítulo del proxenetismo, ni lo va a hacer el capítulo de ofensas al pudor público, ¿no? Existen otros casos especiales que ha establecido la normatividad. Por ejemplo, en los casos de parricidio, homicidio calificado, feminicidio, lesiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, extorsión, fabricación y comercialización de armas, entre otros más, se ha establecido que se podría redimir, pero que esto sería 1 día de pena a razón de 6 días de trabajo o de estudios, ¿no? Y si se tratasen de reincidentes o habituales, se van a redimir 1 día de pena por 7 días de trabajo o de estudio. Antes de entrar a la semilibertad, ¿tenemos alguna pregunta? A ver, abrimos el micrófono estos minutitos para de repente recibir algunas preguntas o algunas dudas que hayan quedado de lo que hemos avanzado. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Tengan en cuenta, como se informó desde el inicio, estudiante que quiera participar, preguntas concretas, no casos particulares y siempre tener activo su cámara, ¿sí? Muy bien, estimado William, adelante. Es una pregunta, ¿sí? Sé preciso. Gracias. Doctora, buenas noches. Lo escuchamos. Sí, buenas noches, estimado, lo escuchamos. ¿Cómo está,
está, doctora? Buenas noches. Bueno, felicitarle por su ponencia que está haciendo hasta el momento, muy buena. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a a, la- a las beneficios penitenciarios que tiene un interno, ¿no? Acaba de permitir ahorita en el APPT que está en pantalla, dice no procede contra crimen organizado. La consulta es, ¿crimen organizado a todos los que integran la organización criminal o los cabecillas de la organización criminal, doctora? Gracias. Gracias por la pregunta. La norma dice a todos los que hayan cometido el delito en aplicación de la ley de crimen organizado. Entonces se sobreentiende de que tendría también que haber sido sentenciada la persona, ya sea por haber formado una banda criminal, una organización criminal, etcétera, ¿no? Entonces lo que va a marcar en realidad el hilo es si es que la persona ha sido sentenciada también por formar parte de una organización criminal, no interesando si es que nos encontramos frente a un integrante más o frente a un cabecilla. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doy pase a Mayra. Estimada Mayra, por favor, está activo su audio. Una pregunta se precisa. Gracias, doctora. Buenas noches. Quisiera, por favor, doctora, que me exponga, me precise, ¿no? Usted mencionó que en el artículo 139 de la Constitución, inciso 22, están los fines de la pena, igual que en el Código de Ejecución Penal. ¿Cuáles son los fines de la pena? En cuanto a los sentenciados por el delito de violación sexual o lo que conlleva todo este título, y dice que no procede en los beneficios penitenciarios, ¿cuál sería entonces el tratamiento que se estaría dando a estos sentenciados que hayan cometido delitos contra la libertad sexual? Ello aislándonos del tema que es un delito que obviamente deja daño irreparable a la víctima, pero si nos referimos específicamente a los fines de la pena que conllevaría a los sentenciados, que es la rehabilitación, la reinserción y la reeducación, doctora. Gracias. Gracias por la pregunta. Interesante la pregunta, ¿no? Pero más que nada, esto de haberse negado los beneficios penitenciarios a los sentenciados, por ejemplo, por algún delito contra la libertad sexual, podríamos hablar de violación sexual de mayor de edad, violación sexual de menor de edad, etcétera. La limitación de acceder a los beneficios penitenciarios en realidad se debe a una iniciativa del legislador por presión social, ¿no? Porque muchos delitos que se han cometido y que han sido de repente de conocimiento público nos han escandalizado tanto nosotros como sociedad, como personas, que en realidad hemos empujado al legislador a que prohíban los beneficios penitenciarios para este tipo de delitos. Y de alguna manera no se estaría cumpliendo con los principios de resocialización, reeducación, si es que nosotros entendemos de que la pena tiene que tener esta finalidad, que tiene que tener este objetivo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de delitos concreto contra la libertad sexual, sí se exige que las personas tengan que pasar por un proceso de tratamiento, digamos que por la naturaleza del delito que han cometido, ¿no? Entonces, si tienen que pasar por un tratamiento, en realidad en este tratamiento sí podríamos nosotros buscar que el sentenciado entienda cuál ha sido el delito que ha cometido, entienda que todas las personas merecemos gozar de una libertad sexual en el entendido de que tenemos derecho a involucrarnos sexualmente con las personas que nosotros aceptemos y que no se nos puede, digamos que agredir u obligar a tener algún tipo de acto de connotación sexual, ¿no? Pero ciertamente al momento de prohibir estos beneficios penitenciarios, no ha habido, desde mi punto de vista, un estudio de cuál sería la implicancia entre los sentenciados, ¿no? Solamente ha habido un ánimo de repente de
endurecer las penas y que de repente esto sirva de escarmiento a las demás personas que quisieran cometer un delito de esta naturaleza, pero no veo que se hayan reducido los índices de personas que cometen violación sexual, que agreden sexualmente a las personas. Entonces, si es que una medida legislativa en realidad no ha sido debidamente analizada con políticas, digamos, políticas para controlar la delincuencia respecto de estos hechos delictivos, entonces estaríamos nosotros fallando en la manera como buscamos prevenir tanto especial como generalmente ciertos hechos delictivos, ¿no? Entonces, por ahí vendría la reflexión, en el sentido de que ha sido más por presión social, pero que esta medida, digamos, que no está trascendiendo en el plano de la realidad para desincentivar este tipo de comportamientos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, doctor Gustavo y doctor Víctor Hugo Ponley. Sé precisos a la pregunta, ¿sí? Y referente a lo que se está tocando. Gracias. Doctor Gustavo, ¿puede activar su audio? Sí, buenas noches. Sí, doctor, lo escuchamos. Buenas noches, doctor, lo escuchamos. Sí, doctora, bueno, en este caso un acusado fue sentenciado en 2017 por violación sexual, le pusieron 20 años y hubo una modificación, si no me equivoco, en agosto del 2018 y él quisiera hacer sus beneficios penitenciarios, ¿se agarraría a la nueva modificación o la anterior? Gracias. Gracias por la pregunta. Interesante la pregunta, pero la vamos a guardar para el caso práctico que he traído, que es muy similar al caso que usted nos ha propuesto, ¿no? A ver, una pregunta más y continuamos con la clase. Sí, doctora, excelente. Damos pase a Víctor Hugo Ponley, por favor. Ser preciso referente a lo que se está tratando, ¿sí? Y no es caso práctico. Les agradecería, estimados doctores. Adelante. Buenas Bienvenido. noches, doctora. La pregunta es la siguiente. ¿Se puede recortar los derechos de los beneficios penitenciarios a un reincidente? En el caso supuesto de un interno que ha salido por tráfico de drogas y comete un feminicidio, ¿ahí se le puede recortar esos derechos, esos beneficios penitenciarios o no? Dependiendo de cuál sea el beneficio penitenciario, ¿no? Porque algunos han sido prohibidos actualmente dependiendo de cuál va a ser el delito, uno, y cuál va a ser, digamos, el beneficio penitenciario que va a solicitar, ¿no? Si se refiere a este que estamos viendo, que es la redención de la pena por trabajo, la norma ha establecido de que independientemente de aquellos delitos que no están proscritos para acceder a este beneficio de redención de la pena por trabajo, todos los reincidentes o todos los habituales redimen 1/7, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un reincidente por el delito de violación sexual, vemos que violación sexual está excluido de todo el paquete de delitos, ¿no? Entonces no procedería. Pero si hablamos de repente de reincidentes o habituales de casos de lesiones, entonces lesiones no está excluido y por lo tanto podrían redimir a razón de un día de pena por 7 días de trabajo o 7 días de estudio. Bien, continuamos entonces la clase y algunas preguntas que hayan quedado o que de repente todavía no las han hecho, van a tener la posibilidad de hacerlo finalizando la clase. Muchas Ya nos gracias. faltan unas cuantas diapositivas nada más, avanzamos para que algunos temas no se queden al aire, ¿ya? Veamos ahora el beneficio de semilibertad. Este beneficio va a permitir que el interno salga del establecimiento penitenciario con fines de trabajo y educación y que pueda cumplir su condena o una parte de su condena ya en libertad, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la semilibertad?
la persona que ha sido sentenciada mínimo tiene que haber cumplido 1/3 de la condena. Si estamos hablando, por ejemplo, de 9 años, tiene que haber cumplido 3 años, que sería 1/3. La persona o el sentenciado no tendría que haber tenido, no tiene que tener procesos pendientes con orden de detención, claro, porque sería ilógico que yo por un lado le voy a conceder la semilibertad, pero la persona está siendo buscado por de repente otro distrito judicial, por haber cometido algún hecho delictivo y cuenta con orden de detención vigente, ¿no? Entonces, esto tendría que ser revisado al momento de otorgarse o analizarse este beneficio de semilibertad, ¿no? Después, la persona tendría que haber sido ubicada o estaría siendo ubicada en la etapa mínima o mediana del régimen de seguridad cerrado ordinario. Es decir, que si es que el interno estuviese en una etapa de máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, entonces no podría acceder a este beneficio penitenciario. Después tendría que cumplir con pagar los días multas de la sentencia, si es que la sentencia tuviese días multa. Y en cuanto al pago de la reparación civil, se exige que haya pagado totalmente la reparación civil o en su defecto que haya pagado de repente el 10% o más de la reparación civil, ¿no? Y el interno tiene que garantizar el cumplimiento del pago de toda la reparación civil, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de que es un delito en el que han habido una serie de autores y partícipes, y de repente algún partícipe ha pagado ya más del 50% de la reparación civil, ¿no? Entonces, se entiende que el pago es solidario entre los autores y los partícipes, y este 50% que has pagado uno de los partícipes podría servirle al autor del delito para solicitar el beneficio de semilibertad, alegar que ya ha cumplido con pagar o ya se ha pagado el 50% de la reparación civil y todavía tendría que brindar una garantía de cumplimiento, podría ser una caución, por ejemplo, de el otro 50% que falta para cubrir el monto total de la reparación civil. Ahora, la libertad condicional. La libertad condicional anteriormente se entendía que era aquel beneficio penitenciario que permitía al sentenciado cumplir parte de su condena en libertad cuando había cumplido la mitad de su condena, y que el sentenciado podía hacer uso una vez que saliese o egresase del establecimiento penitenciario, podía hacer uso de manera discrecional de su tiempo. No sé, si quería podía trabajar, si no quería no trabajaba, etc. Eso era anteriormente, pero con las modificaciones que tuvo el Código de Ejecución Penal, actualmente se permite al interno con segunda sentencia efectiva, incluso egresar del establecimiento penitenciario, pero siempre y cuando sea para estudiar o para trabajar. ¿Cuáles son los requisitos para la liberación condicional? Primero, que el sentenciado haya cumplido la mitad de su condena. Si, por ejemplo, fue sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad, tiene que haber cumplido 5 años de pena privativa de libertad. No tiene que tener ningún tipo de mandato de detención, orden de detención vigente de algún otro proceso, ¿no? Porque como en el caso anterior que vimos de la semilibertad, no puede ser que le demos nosotros libertad a un sentenciado en base a un beneficio de liberación condicional cuando este sentenciado tenía una orden de aprehensión, orden de detención, mandato de detención vigente en otro proceso judicial, ¿no? Al igual que sucede en el caso de semilibertad, puede encontrarse el sentenciado en una etapa mínima, media o máxima de seguridad. Perdón, acá incluso puede ser una etapa máxima de seguridad del régimen cerrado ordinario. Y de la misma manera tiene que cumplir con el pago de todos los días multa que se hayan fijado y tiene que cumplir con el pago total o parcial de la reparación civil.
Si es un pago parcial, tendría que ser cuando menos el 10% de la reparación civil y tiene que garantizar el cumplimiento de lo que faltase en la reparación civil. Si ha pagado un 60%, tiene que garantizar que va a cumplir con pagar el 40% restante, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para la procedencia de los beneficios de semilibertad y libertad condicional? Lo primero que se tiene que analizar es cuál es el grado de readaptación que está teniendo el sentenciado para pronosticar que no va a cometer otro hecho delictivo en cuanto egrese del establecimiento penitenciario. Junto con el grado de readaptación y de repente con el análisis de que no va a cometer un nuevo hecho delictivo, se debe de analizar cuál ha sido el esfuerzo que ha tenido el interno para reparar el daño que ha sufrido la víctima, cuáles han sido o son los antecedentes que tiene, tanto penales como judiciales, cuáles son las medidas disciplinarias que se le impusieron en el penal, de repente que ha incumplido ciertas normas de conducta dentro del establecimiento penitenciario y por lo cual se le impusieron una serie de sanciones disciplinarias. Entonces, esto también se tendría que tener en cuenta al momento de decidir si se le va a otorgar o no se le va a otorgar el beneficio de semilibertad o libertad condicional. ¿Cuáles fueron las actividades que el interno ha realizado dentro de del establecimiento penitenciario durante el periodo de su reclusión? Y cuáles son las distintas actividades que ha registrado frente a la administración penitenciaria. También se tiene que ver cuál es el arraigo de esta persona. Podría ser que esta persona no tiene familia, no tiene mayor vínculo, por eso es que es importante que en el expediente de repente nosotros podamos determinar fehacientemente o acreditar fehacientemente que la persona tiene una familia, cuenta con un hogar, al salir va a ir a tal domicilio donde está su esposa, con la que continúa, de repente casado, ¿no? Donde están sus hijos, o de repente va a llegar a la casa de sus padres, que es en tal dirección, se acredita documentariamente de que los padres viven en esa dirección y que él antes de ingresar al establecimiento penitenciario también podría haber estado viviendo en ese mismo domicilio, que de repente ya tiene un trabajo o se le ha ofrecido un trabajo, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones forman parte del arraigo en el sentido de que se cause convicción de que la persona no se va a sustraer a lo que queda de ejecución de su pena, ¿no? Que llegado el momento no va a egresar del establecimiento penitenciario y vaya a desaparecer, por decirlo entre comillas, ¿no? Y también se tiene que analizar cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de conducta, es decir, cualquier otra circunstancia que sirva tanto al juzgador y previamente de repente que sirva a este comité que analiza cuál es el tratamiento que ha seguido el interno, que nos lleve a nosotros a determinar de que en realidad la conducta del sentenciado va a ser buena una vez que egrese del establecimiento penitenciario, en el sentido de que uno no se va a sustraer de su sentencia, otro de que no va a cometer el mismo hecho delictivo o similares hechos delictivos, no va a volver a de repente, no va a volver a integrar una banda criminal o una organización criminal, etcétera, ¿no? Entonces todos estos factores son importantes para que el juez pueda analizar al momento de determinar si es que va a conceder o no el beneficio penitenciario. La norma ha establecido que es improcedente, ya sea el beneficio de semilibertad o el beneficio de liberación condicional, para los delitos vinculados al crimen organizado. Una vez más, la ley 30.077.
También no procede ninguno de estos beneficios, ni la libertad, ni la semilibertad, ni la liberación condicional para los delitos, ciertos delitos contra la vida, por ejemplo, no procede para parricidio, no procede para feminicidio, no procede para homicidio calificado. A diferencia de lo que ocurría con la redención de la pena por trabajo, que para ciertos delitos podía redimirse a razón de acá está, a ver, lo vamos a ver un poco más atrás. Podía redimirse a razón de 6 por 1, por ejemplo, para el caso de homicidio calificado o parricidio. En el caso del beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional, no va a proceder este beneficio penitenciario. Es decir, que si una persona ha sido sentenciada a X años, puede estar redimiendo la pena, pero esta pena no, o esta redención no le va a servir posteriormente para solicitar algún tipo de beneficio de semilibertad o liberación condicional. Tampoco procede estos beneficios para ciertos delitos contra la dignidad humana, para la trata de personas, explotación sexual, promoción de la explotación, etc. Tampoco procede, por ahí alguien de repente preguntaba en el chat, para los delitos contra el patrimonio, como son el robo agravado y la extorsión. Si yo tengo un patrocinado que ha cometido el delito de robo agravado, no puedo solicitar el beneficio de semilibertad si es que hubiese sido cometida en estos años, claro está, ¿no? Porque si hablamos de un delito que ha sido cometido hace varios años, cuya sentencia firme ha sido antes de la modificatoria, no podríamos nosotros aplicar retroactivamente esta restricción, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Tampoco procede estos beneficios contra ciertos delitos contra la seguridad pública, por ejemplo, producción de armas químicas y sus formas agravadas. Otros delitos contra los cuales no procede ni la semilibertad ni la liberación condicional. Los delitos contra la paz pública, por ejemplo, organización criminal, marcaje, banda criminal. Los delitos contra la humanidad, como el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, la discriminación, la manipulación genética, entre otros. Tampoco se va a conceder estos beneficios, ni siquiera se va a analizar el fondo, simplemente se va a declarar improcedente cuando estamos frente a delitos contra la seguridad nacional y delitos de traición a la patria. Otros delitos que no proceden estos beneficios penitenciarios son los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, como la rebelión. Y también se ha restringido a los delitos contra la administración pública, como la concusión, cobro indebido, colusión, peculado, doloso, malversación, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Y tenemos evidentemente a todo el capítulo de violación de la libertad sexual, todo el capítulo de proxenetismo, todo el capítulo de ofensas al pudor. La norma, el Código de Ejecución Penal, ha establecido ciertas excepciones, por ejemplo, para los condenados por homicidio, robo agravado, fabricación de material peligroso, sustracción de armas de fuego, fabricación o porte de armas. Se ha establecido de que estos podrían acceder a la liberación condicional siempre y cuando cumplan los siguientes presupuestos: que se encuentren en un régimen de mínima o mediana seguridad, que se trate de una primera condena efectiva, y que el pago hayan pagado la multa o el íntegro de la reparación civil y que hayan cumplido por lo menos con 3/4 de la pena. Es decir, eleva un poco más los requisitos o los estándares de los requisitos para poder acceder al beneficio de liberación condicional, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para solicitar los beneficios penitenciarios de la semilibertad y la liberación condicional? Como dijimos al inicio de la clase, se tiene previamente que formar un expediente administrativo con todo el legajo del interno,
¿no? Y este legajo, este expediente, tiene que ser enviado con la solicitud por el establecimiento penitenciario al juez. El juez recibe el expediente administrativo y en un plazo de 5 días tiene que señalar o tiene que emitir la resolución que admite o no admite a trámite el otorgamiento del beneficio penitenciario del cual se trata. Si es que ha admitido a trámite, tiene un plazo de 10 días para llamar a audiencia. En la audiencia tendrían que participar el fiscal, el sentenciado, la defensa del sentenciado y los profesionales o personas que determine u ordene el juzgado, ¿no? Por ejemplo, si es que el juzgado todavía no le queda claro el informe que ha recibido de la comisión que evalúa el tratamiento del sentenciado, podría llamar a declarar, por ejemplo, al psicólogo o al asistente social o a otro personal que establezca el juzgado, ¿no? Se realiza la audiencia y en un plazo de 2 días el juzgado tiene que resolver. Podría otorgar el beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional y tiene que establecer cuáles son las reglas de conducta o si en caso procede a vigilancia electrónica que tiene que ser sometido el sentenciado una vez que egrese del establecimiento penitenciario. Lo resuelto por el juzgado podría ser objeto de apelación en un plazo de 2 días, ¿no? Este es básicamente el procedimiento que se sigue. Aplicación temporal de los beneficios penitenciarios. Mucho se ha dicho en cuanto a cuál va a ser la norma, qué norma se tiene que aplicar cuando una persona solicita un determinado beneficio penitenciario. Anteriormente, el Tribunal Constitucional había señalado que en realidad las normas de ejecución penal eran o tenían una naturaleza procesal. Por lo tanto, la ley que se tenía que aplicar era la vigente al momento de la solicitud del beneficio, ¿no? Por ejemplo, si es que yo había cometido un hecho delictivo el año 2002, por ejemplo, ¿no? 2002. Había sido sentenciada el 2004 y había solicitado beneficios penitenciarios el 2010, entonces entendía el Tribunal Constitucional que se tenía que aplicar la norma que estaba vigente al momento en el que yo solicitaba el determinado beneficio penitenciario, ¿no? Esto lo estableció así en la sentencia recaída en el expediente 2176-2002. Por su parte, la Corte Suprema tuvo un criterio un tanto distinto al del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el Acuerdo Plenario número 2/2015, señaló la Suprema de que el factor temporal de aplicación lo determinaba en realidad la sentencia condenatoria firme. Si es que yo había sido sentenciada, siguiendo el ejemplo, en el año 2004, por ejemplo, o en el año 2006, entonces, el año 2006 tenía que ser el criterio objetivo que se tenía que emplear para determinar que esa norma vigente al momento de la sentencia condenatoria firme tenía que ser la que se aplique en cuanto a la cuestión de beneficios penitenciarios, ¿no? Hoy por hoy tenemos un artículo, que es el artículo 73, que establece que la semilibertad y la libertad condicional se aplican conforme a la ley vigente en el momento de la sentencia condenatoria firme. Es decir, que ya legislativamente se ha seguido la línea que ya tenía la Corte Suprema, ¿no? Que va a ser el punto determinante para ver cuál va a ser la norma aplicable, es la sentencia condenatoria firme. ¿Qué quiere decir firme? Si es que se tratase de una sentencia de primera instancia que no se hubiese interpuesto recurso dentro del plazo de ley establecido, con lo cual se deja consentir, ¿cierto? O, por el contrario, de repente si es que se hubiese apelado esta sentencia y hubiese pasado a una sala, entonces sería la fecha en la que la sala señala o confirma la sentencia de
de primera instancia. Podrían haber casos en los que nos vamos hasta la Suprema, y si la Suprema es la que determina, vía de repente de casación, podría ser, y la sentencia, la Corte Suprema determina de que efectivamente en la sentencia de primera y segunda instancia no hay motivo para casar la sentencia, entonces tendríamos que incluso tomar como referencia esta nueva resolución, ¿no? Pero lo usual es que se suela determinar como el punto de partida la sentencia condenatoria firme, que puede ser la sentencia de primera instancia si es que no se ha apelado, o de segunda instancia si es que hubiese quedado ejecutoriado, ¿no? Y es más, el artículo 63 del Código de Ejecución Penal incluso señala que se tiene que respetar la redención de la pena que se hubiese cumplido con anterioridad. ¿Qué pasa? Si es que yo, por ejemplo, he cometido un determinado hecho delictivo, por ejemplo, podría ser el delito de lesiones, y lesiones hoy por hoy se establece que puede redimirse pena por el trabajo o por el estudio. Yo estoy redimiendo, y pasan 2 años y y yo recién de repente tengo una sentencia condenatoria firme porque estaba en apelación, y viene una norma que señala de que está prohibido ya que se apliquen los beneficios penitenciarios de redención por pena o por trabajo para el delito de lesiones, entonces yo no pierdo todo lo que hubiese ganado hasta el momento en el que se varía este beneficio penitenciario, ¿no? Y es lo que he ganado en tiempo tendría que ser computado al momento de determinarse en qué fecha yo tengo que egresar del establecimiento penitenciario. Ahora, un caso práctico de repente para aterrizar mejor esta aplicación de cuál va a ser la norma que se tiene que poner en marcha al momento de solicitar un beneficio penitenciario. Tenemos este caso. Juan cometió el delito de violación sexual en el año 2011. Ya estamos 2011. Fue procesado hasta febrero del año 2018. Pongámonos en el caso de que el proceso ha durado bastante, que ha habido idas y venidas, que la Corte Suprema ha declarado la nulidad de todo el procedimiento hasta la acusación, etc. Ya, el punto es que fue procesado hasta el año febrero del 2018. Y este año, en este mes de febrero del 2018, la sala confirmó su sentencia de 8 años, con lo cual ya la sentencia habría tenido la calidad de ejecutoriada, ¿no? Entonces, pongámonos también en el supuesto de que Juan había estado detenido desde el 2015. Lo habían atrapado a Juan, 2015. Pero en estos años había estado trabajando y redimiendo pena por trabajo o por estudio, pongamos, y había ganado 6 meses, ¿no? ¿Qué sucede? En el año 2019, es decir, cuando ya se había declarado ejecutoriada su sentencia en el año 2019, pidió el beneficio de libertad condicional. Pregunta para ustedes, ¿es procedente el beneficio que solicita? A ver, los leo así rapidito nada más en el chat. Sí, no, me ponen por ahí. Sí, no, porque es posterior, considera desde la detención. No, sí, no, sí procede, ¿no? Me ponen por ahí. Sí, bien. Como hemos visto, en el beneficio de libertad condicional se excluye todos los delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, nosotros tenemos que ver desde cuándo se excluyen estos delitos de la aplicación de un beneficio penitenciario. La norma que excluye, si mal no recuerdo, es la 30.868. Si alguien me corrige por ahí, genial. Entonces, a partir de esta norma que sale en julio del 2018, recién es que se restringen estos beneficios penitenciarios de la libertad condicional para los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos el caso
ya había obtenido una sentencia ejecutoriada en febrero del 2018. Por lo tanto, si es que en febrero del 2018 no estaba prohibido el acceder a un tipo de beneficio penitenciario de libertad condicional por el delito de violación sexual, entonces no habría ningún problema para que Juan pueda solicitar el beneficio de libertad condicional, ¿no? Porque se sobreentiende que la norma aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento en que la sentencia ha quedado firme o ya sea el caso que ha quedado ejecutoriada, ¿no? Entonces, en el año 2019 perfectamente podría solicitar el beneficio de libertad condicional porque habría cumplido con la mitad de la pena, ¿cierto? Que sería de 4 años, computándose, incluso se habría pasado porque desde el año 2015, 16, 17, 18, 19 tendría 4 años más los 6 meses incluso que ha redimido, tendría 4 años y medio, ¿no? Entonces, en este caso, por lo menos se habría cumplido con el criterio objetivo del transcurso del tiempo y por lo menos se tendría que aplicar la norma vigente al momento de la sentencia condenatoria firme, ¿no? Otra cosa son los requisitos subjetivos, si es que en realidad existe un pronóstico favorable para Juan de que no va a cometer otro hecho delictivo, de que Juan en realidad se está resocializando, de que Juan no va a volver de repente a formar parte de una organización criminal, de que Juan ha tenido una conducta buena dentro del establecimiento penitenciario, etcétera, ¿no? Entonces, no es que si cumplo la pena establecida sí o sí me van a otorgar el beneficio penitenciario. No, esto depende también del cumplimiento de otros criterios objetivos que son menos determinados que los objetivos, ¿no? Y que mucho dependen de cuál va a ser la valoración que va a dar el juez al momento de analizar los beneficios penitenciarios que se le solicita. Bien, con esto damos pase a la ronda de preguntas. Excelente, doctora Mary Alonso. Muchísimas gracias, estimados doctores, estimadas doctoras. Los que han levantado su manito, por favor, ya reiterando, tienen que tener activo su cámara, debidamente sentados, no son casos particulares, ¿sí? Y es una pregunta por estudiante. Damos pase a Cano. Buenas noches. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Doctora, buenas noches. Gracias por su disertación, que por cierto nos deja mucho que aprender. Respecto a la pregunta, respecto a lo que comentaban sobre semilibertad y libertad condicional, entiendo de que usted comentaba que no debe tener, para que aplique a estos dos beneficios, o cualquiera de los dos, uno eligiéndolo, no debe tener, tener procesos con mandato de detención, ¿correcto? En la otra, que era semilibertad, también no debe tener procesos pendientes. Eso es lo que entiendo. Ahora, la palabra pendientes, ¿es en cualquiera de las etapas de la investigación o tendría que ser un proceso ya con sentencia? Eso es lo que no me quedó muy claro. Gracias por su pregunta, doctor. El mandato de detención podría darse a lo largo de repente de la investigación preparatoria, ¿cierto? Podría ser que ha existido una audiencia de prisión preventiva y se ha declarado fundada la prisión, ¿no? Entonces existe un mandato de detención vigente. O podría ser de que existe una sentencia condenatoria que también se le impone una pena privativa de libertad. Entonces, lo importante acá es que exista la orden independientemente de la etapa en la que nos podríamos encontrar, porque recordemos que durante varias etapas del proceso puede existir una orden semejante, ¿no? De detención, ya sea para cumplir una sentencia o ya sea para no sustraerse al proceso mientras este proceso dure.
Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimado Michael Saavedra. Una pregunta, por favor, sé preciso. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos. Doctora, buenas noches. Una pregunta concreta. ¿Cuál es la diferencia entre pago en cuanto al pago de reparación civil, que es proporcional y solidario? Gracias por la pregunta. El pago de la reparación civil, según el Código Penal, es solidario. Quiere decir que cualquiera de las personas puede cumplir con la reparación civil, ¿no? Si hay un autor y hay 3 cómplices, cualquiera de estos podría pagar el íntegro de la reparación civil porque no interesa cuál va a ser el que va a cumplir con el pago. Posteriormente, de repente podría ser ya en el ámbito civil que la persona que ha pagado podría repetir contra las demás que no han pagado para que le paguen de forma proporcional de repente a su participación, o podría ser de forma proporcional a cada una de estas personas. Si, por ejemplo, estamos hablando de 4 investigados y ha sido una reparación civil de 100.000 soles, a cada una le tendría que tocar 25.000. Y si una de ellas ha pagado los 100.000, podría repetir contra los otros 3 para que le pague cada uno 25.000 soles, que es lo que le tocaba según una división, ¿no? Entonces, el pago solidario quiere decir que tanto la víctima también podría perseguir a cualquiera de estas personas para que pague el íntegro de la reparación civil, o de repente, dependiendo de sus posibilidades, podría pagar la mitad y otra persona la mitad. Nos ponemos en otro ejemplo. Pongamos de que una de las personas de estos 4 sentenciados tiene bienes, tiene casas, tiene autos, etcétera. Entonces, la víctima de repente se ha constituido en actor civil y para ejecutar el pago solicita el embargo de uno de los bienes de esta persona que es la pudiente. Entonces podría cobrarse de ahí el íntegro de la reparación civil, ¿no? Por eso es que se dice que el pago es solidario, porque lo puede pagar indistintamente cualquiera de las personas, ya sea el autor o el partícipe, no interesa, cualquiera de las personas lo puede pagar, o el actor civil puede ir contra cualquiera de estas personas. Y cómo es que se vayan a distribuir posteriormente ya es un tema que tendrán que ser ventilado en otro proceso civil, si es que quisiese repetir la persona que ha pagado en su integridad el monto de la reparación civil, ¿no? Excelente, doctora Mérida Alonso. Damos pase a Franklin. ¿Cómo está, doctor Franklin? Está activo su audio. Adelante, por favor. Una pregunta. ¿No le escuchamos, doctor, bien? Doctor, buenas noches. Su audio está muy lejos. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí. Mejor. Una persona... Uy, doctor Franklin, disculpe, su audio está fallando. Por favor, si puede escribir su pregunta en el chat, ¿sí? Y yo estaré trasladando a la doctora Mary Alonso, ¿sí? Escríbalo en el chat, ¿correcto? Porque está fallando su audio. ¿Sí? Listo, doctor Franklin, gracias. Doctor Víctor Montalvo, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Actualmente el Tribunal Constitucional sigue manteniendo su posición en unas sentencias que ha emitido para el 2022, por ejemplo, que la ley aplicable es para beneficios penitenciarios es la vigente al momento de presentar la solicitud, adicional a la jurisprudencia que usted nos enseñó del 2002, me parece que es el TC. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para saber qué criterio debemos aplicar? ¿Es el criterio de la sentencia firme o el criterio al momento de la solicitud? Bueno, desde mi punto de vista tendríamos que regirnos por un criterio legal, ¿no? Si la norma ya ha establecido de que
el criterio o el punto de partida tiene que ser la sentencia condenatoria firme, entonces de ahí nosotros tenemos que partir para ver cuál es la norma aplicable. Ojo acá, porque esto no exime de la aplicación retroactiva cuando se trate de casos a favor del reo. Por ejemplo, si es que se tratase de que los beneficios de redención de la pena por trabajo más bien se han flexibilizado y de lo que antes el delito que mi patrocinado había cometido tenía que ser redimido a razón de 6x1 y sale una nueva norma que establece que solamente tiene que ser 3x1, entonces yo podría invocar esta nueva norma y aplicarla de manera retroactiva, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado en cuándo yo puedo aplicar retroactivamente, cuando es más favorable a mi patrocinado, pero tener en cuenta también de que en realidad va a ser para otros beneficios penitenciarios, como por ejemplo la semilibertad y la libertad, si es que son permitidos al momento en que mi patrocinado ha sido sentenciado de manera firme, entonces yo tendría posteriormente la posibilidad de solicitar esos beneficios penitenciarios porque no estaban restringidos o prohibidos al momento de la emisión de esa sentencia firme. Excelente, doctora Mary Alonso. Tenemos a 6 participantes, pero lamentablemente no están cumpliendo con el requisito de activar su cámara. Entonces voy a dar pase, doctora, a las preguntas que tienen en el chat. ¿Sí? ¿Le hago llegar? Perfecto, doctora. Nos dice Fernanda Casino. Doctora, buenas noches. Si el reo está sentenciado por 2 hechos delictivos, ¿cómo se daría la libertad condicional y la semilibertad? Por ejemplo, es sentenciado de 2 hechos tipificados en robo agravado. Ya, para robo agravado hay que ver si es que, primero, ¿qué beneficio penitenciario voy a solicitar? No vaya a ser de que se trate de un beneficio de que está excluido de la aplicación de un beneficio penitenciario. Robo agravado, por ejemplo, al día de hoy está excluido de los beneficios de semilibertad y liberación condicional, ¿no? Entonces tendría que ver, punto número 1, si está excluido. Punto número 2, ¿cuál es la fecha de mi sentencia? O la sentencia de mi patrocinado. Si la sentencia ha sido emitida con posterioridad a la modificación de la norma, no hay vueltas que dar, no se podría solicitar, ¿no? Y punto número 2, si es que hubiese sido de repente la sentencia condenatoria anterior a la modificación de la norma, entonces ahí yo tendría posibilidad de solicitar, y si es que se tratan de 2 delitos distintos que ha sido sentenciado mi patrocinado, no puedo solicitar el beneficio de liberación condicional mientras todavía no estoy cumpliendo la otra sentencia, ¿no? Porque las sentencias se van a cumplir de manera independiente, no es que yo cumplo 5 años y estos 5 años se me computan para ambos casos, no. Yo termino de cumplir una sentencia y recién voy a empezar a cumplir otra sentencia, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos algunos, pero son casos particulares. Doctora, buenas noches. Con respecto al beneficio de semilibertad, ¿el requisito del certificado domiciliario puede ser notarial, judicial y municipal? ¿Cualquiera de ellos es válido o tiene que regirse a lo que el abogado de oficio del INPE te solicita? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, yo partiría por el sentido de que en realidad la normativa no te dice que tiene que ser de una determinada naturaleza, sino notarial, judicial, etcétera. Pero si es que me están solicitando en el INPE, yo creo que tendría que cumplir con lo que me están pidiendo y adicionalmente, de repente, si es que tengo la posibilidad de hacerlo notarialmente, qué mejor que presentar doble certificación de que tengo un domicilio real, tengo un domicilio conocido y que por lo tanto estoy cumpliendo con el requisito o el presupuesto del arraigo. Excelente, doctora. Nos dice Pedro Domingo. Buenas noches, doctora. Desde Puno. Doctora, ¿quién controla las disposiciones de libertad que dispone la autoridad del INPE? Por ejemplo, de acuerdo a la ley, esta disposición del INPE es contraria a ley.
la parte agraviada puede solicitar su reexamen y ante qué autoridad. Gracias. No entendí mucho la pregunta, Rieder. ¿Se refiere a Nos ante dice, qué autoridad el agraviado puede cuestionar que se le haya otorgado semilibertad o libertad condicional? primero nos dice Pedro, ¿quién controla la disposición de libertad, de disposiciones de libertad? Eso se hace en un proceso, ante un juez, como hemos visto, tiene ciertas etapas, pero es el órgano jurisdiccional quien tiene que determinar si es que se va a aplicar el beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional, ¿no? Es el juzgado. No es el INPE de mutuo propio o por iniciativa propia quien va a decidir si es que se le da cualquiera de estos dos beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces, para esto existe la audiencia en el que podría incluso acudir y actuar el abogado del agraviado. Si es que el agraviado no estuviese de acuerdo porque no ha cumplido con la reparación civil, porque no ha mostrado una predisposición a digamos que a reparar los daños que hubiese causado con su proceder delictivo. Entonces todo esto lo tendría que decir el abogado de la agraviada en esta audiencia que es pública y que podría acudir incluso el abogado de la agraviada, ¿no? Excelente, doctora. Nos dice Rocío, doctora, buenas noches. Si mi patrocinado apeló su sentencia, puede ir presentando su solicitud de beneficio penitenciario. Gracias. Para que nosotros sepamos si es que va a proceder o no va a proceder un determinado beneficio penitenciario, nuestra sentencia primero tiene que haber adquirido la calidad o condición de firme, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que esperar todavía que se cumpla o que se resuelva en segunda instancia nuestra apelación para, a partir de ese momento, recién poder solicitar un determinado beneficio penitenciario. Excelente, doctora. Nos dice Juan José, en caso de penas simultáneas, ¿cómo se aplica la redención de la pena por estudio o trabajo? Muchas gracias, doctora. En caso de simultánea, solamente podría, punto número 1, la redención de pena por trabajo no es que puedo redimir al mismo tiempo ambos, ¿no? O redimo por estudio o redimo por trabajo, ¿no? Así esté haciendo ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y cuando tengo dos penas simultáneas, tendría que redimir a alguna de ellas, no puedo redimir a ambas a la vez porque, como hemos dicho, una persona que ha sido sentenciada por dos hechos delictivos distintos, por dos procesos distintos, termina de cumplir una condena y recién pasa a cumplir la siguiente condena. No es que yo estoy en el establecimiento penitenciario y el periodo que paso en el establecimiento me sirve para ambas sentencias. No es así. Excelente, doctora. Tenemos, a ver, listo. Perfecto. Doctora, referente al chat de lo que es el Facebook, nos pregunta referente a algunos beneficios penitenciarios que se están aplicando en lo que es tiempos de COVID en la actualidad, no han sido derogados. ¿Usted tiene conocimiento, doctora? Gracias. ¿Para cuál de las normas que se han emitido durante el tiempo de COVID? Pasa que en el tiempo de COVID tuvieron una serie de audiencias y solicitudes para que se cambiase la pena de la persona por alguna pena menos gravosa, como podría ser la vigilancia electrónica o por arresto domiciliario, mientras duraba todavía el tiempo de pandemia y mientras pasaba el peligro, ¿no? Porque recordemos que al estar o vivir en condiciones de hacinamiento los presos, era mucho más factible que se pudiesen contagiar. Y muchos de los presos, lamentablemente, se encuentran impedidos de
de repente de acceder a servicios de salud como si lo está una persona que está gozando de su libertad, ¿no? Entonces, esa era la situación de vulnerabilidad que tenían los presos en ese momento, que tuvieran alguna alguna condición previa, por ejemplo, que sufriesen del corazón, que sufriesen de la presión alta, de diabetes, etcétera, y que esta especial condición de vulnerabilidad hacía de que fuesen más propensos a enfermar gravemente de COVID o incluso a fallecer, por lo que sus familias y los abogados empezaron a solicitar una serie de medidas para que se varíe sus condenas mientras pasaba el tema de la pandemia, ¿no? Pero más allá de eso, habría que ver a qué normas se refieren en estricto y cómo es que se sigue aplicando o no se sigue aplicando al día de hoy. Gracias, doctora. Sí, y agradecemos también a Mónica Flores, que nos dice, el decreto legislativo 1513 y 1514 están vigentes hasta el 25/08/2023. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. Listo. Algunas preguntas son referente a trámites, estimados participantes, que se van a tratar ya en las siguientes exposiciones. Aquí hemos hablado de temas generales de los beneficios penitenciarios, porque ciertamente es amplio